Bueno, queridos asistentes, vamos a continuar el presente curso con la segunda ponencia del día de hoy. El doctor José Segarra Pinto. Él abarcará el tema sobre jurisdicción del arbitraje y el principio de no interferencia establecido en la Constitución Política del Perú. El doctor Segarra es abogado graduado con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es Master Business Administration por la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. Es estudiante del doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, ha sido secretario académico de la Facultad de Derecho de la PUC, es profesor en la Maestría de Derecho Internacional Económico de la PUC, profesor en la Universidad ESAM, asimismo es árbitro en la PUC, en el OCE, en el MINTRA, en el PCM, y para finalizar, queremos darle las buenas noches, doctor. Es un agrado para nosotros contar con su presencia. Desde ya agradecer su tiempo y le cedo el uso de la palabra. Asimismo mencionarle que puede proyectar en caso desee hacer uso de diapositivas. Ok. Muy buenas noches con todos. Un agradecimiento a CAE por la invitación a participar en tan interesante evento, ¿no? Es decir, el día de hoy, gracias a ti, Ariana, también por la presentación. El día de hoy lo que vamos a hacer rápidamente es conversar con respecto a temas interesantes como es la jurisdicción del arbitraje y el principio de no interferencia. Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy en 45 minutos. Y adicionalmente vamos a conversar del último proyecto de ley de modificatoria de la ley de arbitraje, la ley de contrataciones, y vamos a tomar específicamente el lado pues, de competencia, en lo que tiene que ver precisamente con el tema de no intervención. Entonces, la idea es trabajar esos temas, verlo con ejemplos. Luego de los 45 minutos hay 15 minutos para preguntas. Por favor, en ese momento, todo lo que ustedes desean, con mucho gusto para poder trabajarlas. Muy bien, empecemos, bueno, con 3 minutitos de atraso, pero vamos a empezar. Voy a empezar a compartir un juego de diapositivas. Muy bien. Solamente una confirmación. ¿Pueden ver las diapositivas, por favor? Así es, doctor. Ya se pueden ver las diapositivas. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es conversar estos temas. De alguna manera, hemos escuchado bastante, pero la idea aquí es también intercambiar, porque una cosa es el tema teórico y otra cosa es también el tema de la práctica, ¿no? A veces uno como árbitro se encuentra pues con sorpresas en el día a día, algo que no estaba en los libros. La idea es conversar con respecto a eso, enriquecer la conversación. Así que sus preguntas, bienvenidas serán. Muy bien, vamos a empezar entonces con estos temas, con el tema de jurisdicción. La primera pregunta que uno se hacía cuando uno estaba de estudiante era, ¿el arbitraje era una jurisdicción? ¿Se puede hablar de jurisdicción arbitral? No que nos habían enseñado en aulas de que la jurisdicción era única. Pues bien, como ustedes seguro ya lo han visto en muchas oportunidades, al revisar la Constitución de 1993 nos vamos a encontrar con el artículo 139, en el cual lo que tenemos finalmente es un desarrollo con respecto al tema de jurisdicción. Si hablamos de jurisdicción, todo parte de un concepto abstracto, pero de suma importancia, el cual es el concepto de soberanía. Y específicamente se habla de que la soberanía, en estricto, es de la cual emana distintos tipos de, por llamarlo así, facultades que tiene el Estado. Una de las cuales es la de juzgar. El concepto de soberanía es un concepto, como le estamos diciendo, bastante abstracto. A mí, sobre todo, me gusta mucho el concepto desarrollado por Ferrajoli, en las cuales nos habla de un aspecto positivo y un aspecto negativo del tema soberanía. En el aspecto negativo, nadie puede apropiarse de algo que pertenece al pueblo. El pueblo es el soberano, el pueblo es el que le da al Estado esas posibilidades y nadie puede apropiarse del mismo. Vemos a veces discursos en los cuales el pueblo dice tal cosa y en virtud al pueblo. No, es decir, en resumidas cuentas, nadie puede apropiarse. Es algo que cada uno de nosotros lo brinda. Y por lo tanto se configura el aspecto, como bien señala Ferrajoli, negativo de soberanía, pero también existe el aspecto positivo. Básicamente son puntos de vista cómo de desarrollarlo.
Y en cuanto al aspecto positivo, se nos habla de que es una suma de derechos civiles, libertades, de derechos sociales, etcétera. Entonces, lo que estamos hablando es de poderes y contrapoderes que se le da al Estado para poder activarse, para poder desarrollar actividad que tenga como objetivo la satisfacción de los intereses de la comunidad, del pueblo. El concepto de soberanía, nuevamente, es abstracto, sí, pero es la base de todo, de lo cual se construye todo lo que vendría a ser Estado. Ahora, como bien hemos señalado, dentro de estos tantos poderes y contrapoderes que se otorga al Estado, está precisamente el tema de juzgar. Hablamos de una acción de juzgar que emana del poder estatal para resolver conflictos. Cuando uno revisa este famoso artículo 139 de la Constitución, la norma pues es clara, el Poder Judicial a través de los jueces es el único capaz de administrar justicia. Esa es la premisa básica. Sin embargo, cuando uno, y lo vamos a ver en un momento más adelante, va un poco más allá del mismo, va a encontrarse con los supuestos de excepción. Llámese, por ejemplo, la jurisdicción militar y específicamente lo que estamos conversando, la jurisdicción arbitral. Estamos viendo en esta segunda diapositiva lo que implica esto. Dice artículo 139, son principios y derechos de la función jurisdiccional, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. Es decir, en resumidas cuentas, como ustedes pueden ver en el encabezado de esta diapositiva, se habla del fundamento constitucional. El arbitraje en el Perú, a diferencia de otros lugares, tiene esta base constitucional. Quien les habla, en una oportunidad me tocó hacer una pasantía en la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Y con qué nos encontramos? Delante de todas las conversaciones, hablamos pues del arbitraje, y ellos, entre comillas, hablando con las personas con las cuales estábamos compartiendo en una oportunidad, destacaban el hecho de que en el Perú nosotros teníamos esta facultad. Sin embargo, en el caso colombiano esto no se presentaba. Y es por eso que a veces había muchas controversias en el Poder Judicial con respecto a la naturaleza misma de la función arbitral. En resumidas cuentas, con respecto al caso peruano, lo que estamos viendo aquí es que el principio es que la actividad jurisdiccional es única, pero sin embargo existen las excepciones, y dentro de esas excepciones está el fundamento para el arbitraje. Y el arbitraje, si ustedes revisan la Constitución, lo van a ver en muchos ítems. No es algo aislado. Es decir, es una excelente forma de desarrollar y resolver controversias, pero por supuesto, y no es algo nuevo, es algo que tiene vieja data. Ajá. Si uno analiza, por ejemplo, a mí, digamos, siempre me ha gustado el tema de historia del derecho. Si uno retrocede al año 1823, a nuestra primera constitución que tuvo una corta periodo de vida, se hace referencia al tema arbitral. Inclusive también en el Estatuto Provisional de San Martín también se hace referencia al arbitraje. Y la última, y es un artículo que nos estamos comprometiendo a escribir, Miguel Grau también ejerció actividades como árbitro. Eso es un tema bien simpático y un tema que invita sobre todo a la gente que nos gusta el tema de historia de derecho. Es decir, el tema arbitral es algo que tiene vieja data, no es algo nuevo, en el caso peruano y también a nivel mundial. Cuando hablamos de jurisdicción arbitral, también es importante hacer referencia a estos temas, que si bien los hemos podido escuchar o ver en distintos tipos de conferencias, libros, etcétera, es bueno hacer un repaso con el objetivo de darle un poco más de forma y llevarlo a la práctica. Medio alternativo de resolución de disputas. Siempre es alternativo al poder judicial. Como estamos viendo, siempre la función jurisdiccional, la exclusiva, la única, siempre se va a ser remitida o se va a pensar con la idea de poder judicial. Pero existen medios alternativos al mismo. Llámese conciliación, llámese arbitraje. Si estamos, por ejemplo, en ley de contrataciones del Estado, las juntas de resolución de disputas es otra manera también de resolver diferencias. Quizás no va a tener la misma, por llamarlo así, fuerza en cuanto a la ejecución
de sus disposiciones, pero sin embargo son excelentes maneras y están trayendo excelentes resultados con respecto a cómo resolver controversias en actividades de obras en la ley de contrataciones del Estado. Eso es indudable y cada vez el crecimiento del uso de la misma es mayor. Positivo, efectivamente, lo consideramos muy positivo. Entonces, lo que tenemos ahí es un medio alternativo de resolución de disputas que de alguna manera con el tiempo se está haciendo cada vez más, inclusive hasta necesario. Uno podría decir, no, pero esto no se utiliza mucho. No, todo lo contrario. A nivel mundial, el uso del arbitraje cada vez es mayor. Hablamos de una reciente norma en Paraguay, por llamarlo así, modificada, está tomando todo lo de las instituciones y la experiencia arbitral de muchos países, entre los cuales el Perú destaca, precisamente por un tema que vamos a ver más adelante, que son los arbitrajes en materia de contrataciones del Estado. Las diferencias en los arbitrajes de inversión, como he escuchado a mi expositor anterior, se están dando efectivamente y cada vez con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguna manera, en comparación digamos, al Poder Judicial y a nivel mundial, siempre hay una mayor rapidez, hay una mayor especialización por parte de los operadores, llámese el tribunal arbitral, que puede ser el árbitro único, o siempre el número impar, etc. Entonces, el arbitraje como medio alternativo de resolución de disputas es algo que se da y que está teniendo cada vez mayor impacto, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en distintos tipos de materias, propiedad intelectual, tributación, en temas ambientales. Es algo, de alguna manera, que todavía existe bastante por abordar y discutir. Otra característica de esta jurisdicción arbitral, las partes eligen a sus jueces, entre paréntesis, árbitros. Efectivamente, se habla pues de flexibilidad. Está el reconocimiento constitucional, está la voluntad de A y B de resolver las controversias a través de arbitraje. Podemos nosotros fijarnos un árbitro único, un tribunal, hacerlo en Perú, hacerlo en Chile, en Argentina, llevarlo a España, efectivamente, y elegir el tipo de juez o árbitro que puede hacerlo. Es esa libertad. ¿Tenemos eso en el Poder Judicial? No lo tenemos. Vamos a ver finalmente la mesa de partes a quién nos asigna. Y estas controversias, básicamente muchos se recurre al arbitraje por el tema de especialidad. Pero tenemos esta virtud, las partes eligen a sus jueces o a sus árbitros. Otro, vinculante para las partes que se someten al arbitraje. Efectivamente, vamos a ver que luego de desarrollado el proceso arbitral, es lo que vamos a tener frente a nosotros, la emisión de un laudo arbitral. Un documento que, si lo queremos hablar muy coloquialmente, es semejante a una sentencia judicial, la cual, de alguna manera, es el resultado de todo el desarrollo y análisis y conclusiones de este tribunal arbitral. ¿Podría ser materia de algún tipo de impugnación? Pero por supuesto, podemos recurrir al Poder Judicial en vía de recurso de anulación y en algunos casos en casación a la Suprema, por circunstancias específicamente descritas en la norma. Pero lo más importante es vinculante para las partes. Muchos conflictos se solucionan a través de eso y como es lógico, el incumplimiento lleva consigo lo que se conoce también como la ejecución de laudos arbitrales, que pueden ser desarrollados tanto en nuestro territorio como también en el extranjero. Ese es lo particular, digamos, lo bueno también del arbitraje. ¿Esto también se puede hacer en el Poder Judicial? Sí, pero no se puede tampoco desmerecer el hecho de que esto es un poco más rápido, evidentemente. Y tenemos, como lo estamos diciendo, personas especializadas que emiten los mismos. Una cuarta característica dentro del ambiente peruano es, en temas de contrataciones con el Estado, la cárcel arbitral es obligatoria. Ahí viene un tema, esto es una discusión que existe, ¿no? Algunos dicen, es arbitraje obligatorio. Particularmente nosotros partimos de la premisa que esto no es obligatorio. Está bien, es una cláusula incorporada en un contrato, pero yo, para poder acceder a un proceso de contratación con el Estado, realizo una actividad mental y evalúo si voy a participar en un proceso de contrataciones, la forma en que esto se va a resolver va a ser a través del arbitraje.
¿Por qué digo que es optativo? Porque yo también podría decir, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer arbitraje con el Estado, entonces no me presento, no es de mi interés, nadie lo obliga. Hablaríamos de obligatorio si es que la raíz, la madre, por llamarlo así, nos llevaría directamente al tema arbitral. Particularmente, si es que uno considera que no quiere contratar con el Estado, o simple y llanamente no quiero resolver mis controversias a través de este mecanismo, simple y llanamente no contrato con el mismo. No hay obligación. Participo del mismo en base a mi libre voluntad. A eso nos referimos. Ahora, tenemos la Constitución que nos da esta posibilidad de calificar digamos, al arbitraje como o dentro de una jurisdicción especial, una excepción. Pero también el mismo Tribunal Constitucional, de alguna manera, ha reafirmado dicha naturaleza. Tenemos lo dicho en el expediente 6167 de 2005, que nos dice, tradicionalmente se ha reservado el término jurisdicción para designar la atribución que ejercen los órganos estatales encargados de impartir justicia y aplicar disposiciones previstas en la ley. Sin embargo, en el 139 se consagra la naturaleza excepcional de la jurisdicción arbitral, que determina que en el actual contexto el justiciable tenga la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado para demandar justicia, pero también ante la jurisdicción privada. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que está haciendo el Tribunal Constitucional con eso? Es refrendando lo que ya la Constitución claramente lo ha señalado. Existe una jurisdicción arbitral. Por lo tanto, no se hace mal en decir que existe esta jurisdicción arbitral, así como la militar. Son excepciones, sí, pero irreconocidas constitucionalmente. Por lo tanto, se tiene pues el mismo, de alguna manera, la consecuencia de este actuar, de este análisis, de esta resolución, de estas pretensiones que plantean las partes al tribunal arbitral, va a tener la misma consecuencia y vinculación legal que una sentencia emitida por un juzgado, por cualquier juzgado, ¿no? El tema de la jurisdicción, como es lo lógico, es el punto de partida para cualquier actividad arbitral. Sin eso, nosotros no tendríamos ningún tipo de posibilidad de poder solucionar unas controversias. Decimos no tenemos porque quien les habla también desarrolla actividad como árbitro. Entonces, es fundamental tener esta facultad. Es decir, las partes se ponen de acuerdo para nombrar unos árbitros y esos árbitros normalmente nombran un presidente. Si no lo hacen en defecto de, actúa una institución administradora o la Cámara de Comercio o el OCE en su momento, etcétera, etcétera. Pero todo parte en lo que tenemos aquí, de nuestra Carta Magna. Esta norma fundamental otorga al arbitraje, en el caso peruano, una jurisdicción especial, ¿no? Una excepción, que vendría a ser la famosa jurisdicción arbitral. Base de todo lo que vamos a ver ahora y de lo que ustedes van a poder revisar en lo que resta del curso. Pero ahora, resulta importante que analicemos este otro extremo. ¿Y a qué nos referimos con este otro extremo? Nos referimos al tema del principio de no interferencia. Desde la emisión de la Ley General de Arbitraje, inclusive, cuando estaba concebida solamente en el Código Civil, porque antes de la Ley General de Arbitraje, lo que teníamos es en el Código Civil lo que se conocía como cláusula compromisoria y convenio arbitral. Tenía su lógica, ¿no? Es más que todo es historia. Y luego ya viene una norma mucho más actualizada, que tiene como base la ley modelo UNCITRAL, y que en el transcurso de los años se ha venido perfeccionando, en base a la experiencia, en este caso peruana. Pero el arbitraje, si bien tenía todas las virtudes de las cuales hemos estado conversando, también ha estado ajeno a determinados tipos de injerencias, de interferencias. Sobre todo interferencias, como lógico, venidas del Poder Judicial. Si bien en la mayoría de los casos, y lo digo por experiencia propia, en la mayoría de los casos hay buenos litigantes, es decir, gente que presenta los medios probatorios, desarrolla su actividad probatoria y fundamenta con criterio, con certeza, buscando la verdad. Tampoco no es ningún desatino señalar que han existido muchas partes, inclusive siguen existiendo, que se desarrollan su proceso arbitral de mala fe.
La denominada una mala fe procesal, hemos visto en el ejercicio profesional, y lo sigo viendo inclusive, situaciones de ese tipo, ¿no? Buscando inmiscuir al Poder Judicial dentro del proceso, buscando dilatarlo de manera innecesaria, a veces hasta recusando a los árbitros, etcétera, etcétera. Pero cuando nos referimos a este segundo tema que vamos a abordar, es el principio de no interferencia, pero referido al tema del Poder Judicial. El decreto legislativo, conocido comúnmente como Ley General de Arbitraje, pero en estricto que su denominación es decreto legislativo que norma el arbitraje, establece en el artículo 3º lo siguiente: principios y derechos de la función arbitral. Y nos dice en el numeral primero: en los asuntos que se rijan por este decreto legislativo, no intervendrá la autoridad judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga. Cuando uno revisa esta norma, en general, básicamente, ¿dónde vamos a encontrar injerencias del Poder Judicial? Por ejemplo, no me están entregando el tema de la colaboración judicial. Puedo yo apoyarme para, digamos, realizar un interrogatorio, una prueba. También lo tenemos, básicamente, cuando se plantea el recurso de anulación. ¿A dónde va? Al Poder Judicial. Ajá. Y existen así, como lógico, determinado tipo de particularidades que hay que tener en consideración. Pero si nos vamos al artículo, nuevamente al tercero, 3.1 del 1071, nos vamos a encontrar con esto, que específicamente no intervendrá la autoridad judicial. ¿Y qué es lo que ha pasado, pues, en la práctica? Lo que ha pasado, sobre todo al inicio, y estamos hablando ya de la década pasada, mucha intervención o mucho litigante, por llamarlo de una manera, que a través de las famosas acciones de amparo, estamos hablando de estas figuras de garantía contra vulneración a derechos constitucionalmente reconocidos, buscaban paralizar a veces el proceso arbitral, ya sea el proceso, ya sea a través de impugnar una medida cautelar, y lo que comúnmente se conocía como el amparo arbitral. A través de esa fórmula, se ha buscado, ¿cómo se llama? O se buscaba violentar este proceso de arbitraje. Pero vamos a ver que también hubo respuesta por parte, sobre todo, del Tribunal Constitucional. La idea fundamental aquí es que ningún órgano jurisdiccional o administrativo puede admitir a trámite, proceso, procedimiento, pretensión o acción o recurso que de alguna manera impide el inicio del arbitraje o que lo suspenda. Ha empezado, el tribunal se ha instalado, está en, digamos, se ha presentado la demanda, la contestación. La idea es que no se vea esto afectado, paralizado por elementos externos. De la misma manera, los árbitros tienen la facultad de desestimar la intervención jurisdiccional, judicial o administrativa dentro del marco de un convenio arbitral. Efectivamente, un buen ejemplo de esto es las famosas medidas cautelares, fuera de proceso. Un contratista, por ejemplo, pide una medida cautelar. Una vez que se instala, el tribunal arbitral se pone a conocimiento de dicha medida cautelar y el Poder Judicial ya no tiene nada que hacer con respecto a este tema. Eso es importante, pero es fundamental en el tema arbitral, porque si no estamos hablando de injerencia. Una injerencia necesaria, porque ya los árbitros como tal han tomado el caso, digamos, se ha puesto en su conocimiento y a partir de eso va a proceder a resolver, tanto confirmando, modificando esa medida cautelar o simple y llanamente diciendo que no va a ser de alguna manera confirmada. Este principio guarda relación, dice, con el principio del competence, en el cual el árbitro puede evaluar su competencia a decidir si sigue o no con el arbitraje. Este es un principio sumamente importante del cual se ha escrito bastante. La competencia, si nosotros los árbitros tenemos la facultad de inclusive verificar si somos competentes nosotros mismos, el famoso competence. El tribunal arbitral lo puede hacer. La idea siempre con el tema arbitral es específicamente eso, dotarlo de la mayor flexibilidad, dotarlo de elementos que permiten o que posibiliten que este proceso sea de alguna, entre comillas, rápido, eficaz y eficiente, con el objetivo de buscar una solución a las controversias que se puedan presentar. Pero ¿qué es lo que pasaba en el caso peruano? Estamos hablando de nuestra experiencia como tal, se presentaban pues situaciones incongruentes.
Vamos a la siguiente. A ver. ¿Qué es lo que pasó? Lo que se hacía antes de la, digamos, de la presencia, por llamarlo así, a través de sus resoluciones del Tribunal Constitucional, la existencia de, como ya hemos señalado hace un momento, de la figura de los amparos contra los procesos arbitrales, lo que en teoría se conoce como los amparos arbitrales. Quien les habla hace unos 2 años escribió algo con respecto a las reglas que de alguna manera había generado el Tribunal Constitucional contra este tipo de abuso, destacando sobre todo el famoso caso María Julia. Si ustedes hacen búsquedas en el Google y quieren de alguna manera profundizar estos temas, busquen o tipeen caso María Julia Tribunal Constitucional y le va a salir esta sentencia. Esta es la 0142-2011 del Tribunal Constitucional, en el cual se establecen toda una serie de reglas, destacando sobre todo la figura de que el recurso de anulación es una vía igualmente satisfactoria para resolver este tipo de controversias. ¿A qué me refiero con esto? El amparo, dada su naturaleza, es una naturaleza tipo residual. Es algo que, hablando muy coloquialmente, se debe utilizar luego que se han agotado las vías igualmente satisfactorias. En este caso, el Tribunal Constitucional fue muy preciso en señalar que el recurso de anulación, aquel que viene luego de la emisión del laudo, de las solicitudes con el laudo y la resolución de la misma, el recurso de anulación ante el Poder Judicial es vía igualmente satisfactoria para resolver estos tipos de procesos o afectaciones a derechos constitucionalmente consagrados. Y eso lo establece en el caso María Julia. ¿Por qué? Porque estábamos frente a un amparo arbitral, un amparo que tenía como objetivo suspender un proceso o buscar ponerle fin al proceso por A o B razón. Claro, como es lógico, eso no quiere decir que en casos excepcionales no se podría también recurrir al Tribunal Constitucional, pero por supuesto, pero también eso sería evaluado si es que se cumple con determinados tipos de requisitos. El Tribunal Constitucional también, si se dan cuenta, estas reglas del grupo 1 que le hemos denominado tenían como objetivo evitar la interferencia, este principio de no interferencia del Poder Judicial en la actividad arbitral. Posteriormente también tenemos, en el año 2013, sale otro grupo de pautas, de reglas, como le hemos denominado nosotros, reglas en materia de amparo contra decisiones arbitrales distintas al laudo arbitral. Se emite un laudo arbitral, ¿y qué es lo que dice la norma? Se puede recurrir en recurso de anulación contra el laudo. El laudo está compuesto por el propio laudo y las solicitudes y las resoluciones que resuelven las solicitudes contra el laudo arbitral. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si se ha pactado que el propio tribunal ejecute el laudo arbitral? Eso ya no es materia. Entonces, si nos quedamos en ese nivel, ya no habría cómo hacer valer nuestros derechos. Si en vía de ejecución del laudo se realiza un acto contrario a derecho, contrario a la Constitución. En atención a eso, se establecieron reglas en materia de amparo contra decisiones distintas al laudo arbitral. Esa la vamos a encontrar en esta famosa sentencia del expediente 08448 del 2013. De la misma manera encontramos también un tercer grupo, regla en materia de amparo contra la ejecución del laudo arbitral. Esto ya es en fase de ejecución. Nuevamente también un expediente que data del año 2013. Les estoy dejando aquí la data para que ustedes puedan profundizar en el tema, pero la idea central en estos 3 grupos de reglas establecidas por el Tribunal Constitucional es el tema de la no interferencia del Poder Judicial en el proceso arbitral. Esa es la idea, la base que tenemos respecto a este tema. Dice, la única forma de intervención que afecte lo decidido por el árbitro, es decir, el laudo arbitral, es únicamente finalizado el proceso de arbitraje. En ese sentido, la propia ley determina las fórmulas de anulación del laudo arbitral. Como hemos señalado, estamos hablando, entre comillas, de presencia del Poder Judicial en el proceso arbitral. La vamos a tener, uno, a través de la figura de la colaboración. Podría ser esa es una forma, no interferencia, sino básicamente lo que se conoce en teoría como apoyo a la función arbitral, pero también ya posteriormente en vía de recurso de anulación
tenemos ya la presencia, no vamos a hablar de intervención o interferencia, sino ya participación, y en la cual me parece correcto, como lógico van a poder existir situaciones en las cuales no se haría el audado conforme a derecho, y el recurso de anulación constituye vía igualmente satisfactoria. Sobre el mismo tema, también el Tribunal Constitucional en la sentencia 6167 de 2015 habla del reconocimiento de la jurisdicción arbitral, comporta la aplicación de los tribunales arbitrales de las normas constitucionales, y habla pues del artículo 139 de todo lo que hemos estado conversando, ¿no? En las cuales las partes se someten a la jurisdicción arbitral y el respeto que debe existir por la misma en, digamos, en esta vía. Entonces, lo que tenemos hasta el momento, tenemos una jurisdicción totalmente reconocida a nivel constitucional, también se están dando las pautas a nivel tanto en Constitución como el propio Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución, con respecto a no interferir en este proceso arbitral. ¿Por qué? Porque la va a desnaturalizar. El tema de la rapidez, el tema de especialización se va a ver seriamente afectado. Al inicio de la exposición hemos hablado que íbamos a conversar con respecto al tema de, nuevamente, de jurisdicción, de aplicación del principio de no interferencia, pero también hemos considerado conveniente, en atención a documentación que nos ha llegado en los últimos días, con respecto a modificaciones precisamente a la norma, en este caso, a la ley de arbitraje. Ha llegado a nuestras manos este proyecto de ley que modifica diversos artículos del decreto legislativo 1071, la norma que hemos conversado hace un momento, la ley de contrataciones, la ley que regula el proceso contencioso administrativo, para garantizar la adecuada ejecución de las obras públicas. Ajá. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos frente a nosotros es un proyecto que va a cambiar normas vitales para el arbitraje, y supuestamente lo que busca es mejorar o garantizar la ejecución de las obras públicas. Leyéndolo así, uno puede decir, ok, interesante y qué bueno, pero ahora la pregunta es, ¿y cuáles son estas modificaciones? Los invito, en la página del CAE también está este proyecto, resulta interesante para los que de alguna manera les interesa profundizar en el mismo. Nosotros nos vamos a centrar específicamente en la parte referida al tema de lo que estamos conversando, sobre todo competencia. Y vamos a dar algunos breves comentarios al respecto. Pues bien, con respecto a los temas de lo que estamos conversando y respecto a este proyecto, vamos a ver con qué nos encontramos. Al revisar este documento, pude encontrar las famosas disposiciones complementarias, modificatorias. Como ustedes pueden ver, se realizan modificaciones a los artículos 4, 5, 9, 25 de la ley 2758 que regula el proceso contencioso. Vámonos al artículo 4, que es lo que se busca modificar. Dice, conforme a las previsiones de la presente ley y cumpliendo con los requisitos expresamente aplicables a cada caso, procede la demanda contra la actuación realizada en el ejercicio de profesiones administrativas. Son impugnables en este proceso. Estamos hablando impugnables al proceso contencioso administrativo. Dice, 7. Las omisiones o actuaciones realizadas por el contratista en los procedimientos de selección. Ahí nos vamos a parar. Las omisiones o actuaciones... Si le buscamos lógica, esto está referido a los que conocen un poquito del tema de contratación estatal, todas las controversias previas a la suscripción del contrato, esto tiene que ser o por el titular de la entidad o se va al tribunal de contratación. Y si no estamos de acuerdo, nos vamos, como lógico, al contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque son actividades administrativas las que se están desarrollando. Actividades administrativas, que tengamos pendientes. Pero tal como se está desarrollando la norma, yo pienso que debe ser así, que la lógica de este 7 es para eso. Las omisiones o actuaciones realizadas por el contratista en los procedimientos de selección. Yo pienso que es luego de que se sigue todo este interín. Pero tal como está la norma, pareciera que desde un principio, apenas se ocurren estas omisiones o actuaciones, se podría recurrir al contencioso administrativo. Pregunta, entonces, ¿en qué queda
las facultades del Tribunal de Contrataciones del Estado. Nuevamente, yo pienso que esto debe ser que luego ya de que se ocurran todas estas, digamos, escalas, por llamarlo así. Llámese, ocurre un problema previo a la suscripción del contrato, esto es visto por el titular de la entidad o por el Tribunal de Contrataciones de acuerdo a la cuantía del contrato, y luego de eso, si no estoy conforme, voy al contencioso. Espero que así sea la interpretación o la aplicación de esto. Si es que va a ser de una manera directa, y ahí tenemos un serio inconveniente, por no decir otra cosa. Pero también lo que me resulta, y esto sí ya me parece más grave, dice, son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrativas. Y se dice, ejecución de obras públicas. Podría ser leído, las omisiones o actuaciones realizadas por el contratista, que sería en la ejecución de obras públicas, y mi pregunta es la siguiente, ¿eso no lo ve el arbitraje? Ya no se suscribió el contrato, y si se suscribió el contrato, no existen los medios para resolverlo, llámese conciliación, llámese arbitraje, llámese junta de resolución de disputas, si esto está pactado y está conforme a lo señalado en la ley. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿De que se omite eso? La ley de contrataciones, entonces tendría que ser modificada sustancialmente. Entonces, resulta un poco, nos llama la atención, por no decir otra cosa, preocupante, que este tipo de modificaciones se realicen, porque ¿qué es lo que está pasando? Lo que está buscando, y conforme ustedes van a ver en el texto ya completo de este proyecto de modificación, el objetivo en gran parte es llevarlo, o de alguna manera, tener una interferencia sustantiva del Poder Judicial en el proceso arbitral. Otro aspecto que nos ha llamado la atención también dice artículo 5, pretensiones. En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente, dice. 6. La interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, invalidez de actuaciones realizadas en los procedimientos de selección, de lo que hemos ya conversado, o ejecución de obras públicas. Nuevamente, ¿dónde está el arbitraje? Por eso lo hemos puesto en negrita y lo hemos subrayado. ¿Que ya no lo va a ver el arbitraje? Este es un adicional, es decir, el contratista o inclusive la propia entidad tendría la opción ya no ir del arbitraje. ¿Es algo adicional? Debo suponer que es algo adicional. Hay que tener mucho cuidado ahí también, porque la idea también fundamental es lo queremos hacer rápido, lo queremos resolver, que deseamos que esto sea más ejecutivo o no sea tan ejecutivo. Vamos a conversar de eso en un momento, pero les dejo la inquietud de este proyecto. Dice, 7. La realización o abstención de una actuación por parte del contratista en los procedimientos de selección o ejecución de obras. Es decir, el hacer o no hacer. Obligaciones en los procedimientos, es decir, nuevamente, previo y después de la suscripción del contrato. Nuevamente mi pregunta es, ¿dónde va a quedar el tema o las actividades del Tribunal de Contrataciones del Estado y dónde va a quedar la labor del arbitraje? ¿Está desapareciendo? ¿Esto es algo adicional? ¿Y qué va a pasar, digamos, con estas, digamos, va a tener que seguir todo el interín? Cuando uno revisa este proyecto, ven que establecen también cuáles van a ser las instancias con respecto a los procesos que se habilitarían supuestamente a través del contencioso administrativo. Lo que veo aquí, digamos, de alguna manera, la esencia del mismo es al proceso arbitral buscar minimizarlo, incorporar la presencia del Poder Judicial en el mismo y de esa manera conflictos como por ejemplo interpretación, resolución, ser visto en esta, digamos, en esta esfera judicial. Ahora, premisas de trabajo, ¿no? Es decir, buscándole la lógica al mismo, lo que se puede decir, no, lo que se quiere es que se ha visto muchos temas, hay que ser franco, temas de corrupción, el tema arbitral, hay que ejercer mayor control, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Es decir, hay comentarios, efectivamente, toda institución, ya sea arbitraje, etcétera, inclusive el Poder Judicial no ha estado exento y continúa.
Pero también no se puede destacar que el arbitraje como tal ha cumplido también un rol fundamental en el tema de resolución de controversias, sobre todo en el tema estatal en los últimos años. La cantidad de procesos. Mi pregunta es, ¿voy a meter al Poder Judicial a aportar, digamos, a la mejora en esto, o lo va a hacer mucho más lento? Nuevamente, no se discute que han habido algún tipo, sobre todo actos de corrupción de conocimiento público. Ajá. Pero también hay que destacarlo, los enormes avances que ha habido con respecto a este tema. Cuando uno viaja a un congreso al extranjero, lo primero que les llama la atención a los compañeros, ya sea ponentes o asistentes a un evento, es esta innovación que ha traído, que tiene el Poder Judicial, en el caso humano, de tomar el arbitraje para resolver estas controversias. Es una envidia, una sana envidia que se tiene. Entonces, la idea es mejorarlo, claro, puede, y particularmente, este es un caso específico y claro de interferencia, es evidente. De que hay cosas que se pueden mejorar, evidentemente, porque también he visto, tampoco no lo puedo desmerecer este proyecto, me ha gustado el tema, por ejemplo, de las medidas cautelares, que antes de ser dictadas en sede judicial deben ser puestas de conocimiento del procurador de la entidad. ¿Es adecuado y correcto? Sí, eso me parece bien. Y algunas otras cosas que me parecen adecuadas. Pero lo que veo aquí en el fondo, y sobre todo a mí me preocupa este aspecto, el cual ha sido materia de la presente, digamos, intervención en este caso, de una interferencia del Poder Judicial excesiva, lo que va en contracorriente de lo que implica el arbitraje, en la cual lo que se busca es flexibilidad y especialización. ¿Sería bueno que se incorpore el Poder Judicial aquí? Sería bueno siempre y cuando se parta de que se ha mejorado de las premisas por las cuales se buscó el arbitraje. ¿Y por qué se buscaba el arbitraje? Porque querías especialización, porque querías mayor celeridad. Pregunto, ¿se ha podido mejorar eso en el arbitraje en los últimos años? En el Poder Judicial, ¿eso se ha podido superar, se ha mejorar? Un poquito complejo, ¿no? Yo solamente les pongo un ejemplo. Estoy con un proceso de desalojo del año 2019. Todavía no sale en primera instancia mi sentencia. Dice, a pesar que ha habido tema de pandemia, la última respuesta que tengo es una notificación virtual diciéndome que se van a vacaciones judiciales y la tercera semana de marzo me estarían proyectando mi resolución. Lo dejo ahí. Con esto finalmente ya quiero cerrar. El objetivo de este tipo de modificaciones siempre debe ser la mejora de la institución, en este caso del medio alternativo de resolución de controversia denominado arbitraje, hacerlo más expeditivo. Es evidente cuando uno lee esto que acá hay una mano, entre comillas, de personas que están muy ligadas con el Poder Judicial y con la lógica que se maneja. Sería lo adecuado, si se quiere buscar una mejora de esto, conversar también con los operadores. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede hacer todo esto? Pero como siempre decimos en los eventos que participamos, tú puedes tener la mejor de las normas, la más actualizada, con los mayores controles que quieras. Pero el tema también es de personas. Aquí se tiene que trabajar mucho con la formación de personas, en valores, en principios, ¿sí? Porque contra la corrupción, eso es corrupción. Puedo tener una muy buena norma, pero si soy corrupto, voy a buscarle la sin razón, la mejor manera para poder burlarlo. Entonces es trabajar con eso. Es que es perfectible la ley del arbitraje y la ley de contrataciones. Sí, hay bastantes vacíos, pero mucho depende también de la buena voluntad. Siempre hemos sugerido que esto se debe aperturar, no que venga un proyecto de dignos profesionales, porque sí se nota que se conoce el tema procesal, pero el tema arbitral veo mucho desconocimiento. Esto debe ser algo más abierto, más que los distintos tipos de entes, llámese Cámara de Comercio, instituciones arbitrales, especialistas, aporten para enriquezcan la norma, no que de la noche a la mañana nos llega algo con evidente búsqueda de interferencia judicial. Muy bien, muy bien.
Ha sido breve, se ha pasado rápido estos 45 minutos. Con todo gusto estoy a su disposición para cualquier duda o consulta. Pueden formularme cualquier cosa que ustedes deseen a través de los correos electrónicos que pueden ver en pantalla o al teléfono, WhatsApp, con todo gusto para servirlos, ¿no? Por mi parte es un placer poder apoyar a CAE en el presente evento y estoy a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia brindada. Y claro que sí, tenemos algunas preguntas por parte de nuestros asistentes, la cual paso a trasladársela. Una de ellas es la siguiente. Uno de nuestros asistentes consulta, ¿qué omisiones o actuaciones realizadas por el contratista en los procedimientos de selección tienen contenido administrativo para que puedan ser impugnables en el contencioso administrativo si no hay contrato todavía? Muy buena pregunta, y creo, para serle franco, esa pregunta habría que trasladarla a lo que hicieron en este proyecto, que lo veo bastante descabellado, ¿no? Si ellos están hablando, dice vamos a retroceder un poquito al justo el proyecto, dice, omisiones o actuaciones realizadas por el contratista en los procesos de selección. Imaginémonos que ha omitido presentar, pues, no sé, a ver, ¿qué podría haber omitido? O todavía no ha firmado el contrato. Podría haber omitido presentar, no sé, pues, la carta de fianza. Podría haber omitido presentar su RNP. Podría haber omitido, ¿qué más podría ser? El contrato de consorcio, cosas de ese tipo, ¿no? Que sin embargo, que si no lo presenta, inmediatamente se le descalifica y pierde la buena pro. La lógica siempre ha sido que eso lo resuelve finalmente el titular de la entidad o el tribunal de contrataciones. Se podrían dar ese tipo de situaciones. Que es más flexible y más rápido que sea el titular de la entidad o el tribunal, pero por supuesto es muchísimo más rápido. Si no, habría que llevarlo todo eso al Poder Judicial, que se presente la demanda, que se proyecte, que se corra traslado a la contraparte, primera instancia, segunda instancia, y el proceso de selección en que queda. El proceso se tiene que volver a convocar. ¿Se dan cuenta de los problemas que se generan en la práctica con eso? Es decir, no es tan sencillo decir, lo paso todo el contencioso administrativo. ¿Qué va a pasar, digamos, imaginemos que es para la construcción de un hospital materno-infantil y hay una necesidad terrible de tener eso? ¿Qué vamos a pasar aquí? Tranquilamente va a pedir una medida, el contratista, inclusive hasta quien incumple, te pide medida cautelar y el hospital va a quedar varado, botado, cuando eso se podría resolver de una manera mucho más ejecutiva quizás en las dos anteriores vías. Complejo, ¿no? Es decir, son varias las situaciones que se podrían dar. A mí me hubiese gustado también ver una exposición de motivos, pero un poco más desarrollada, ¿no? Hubiese sido interesante poder verlo, para ver cómo lo están pensando. A ver, puede ser que nos estemos equivocando, pero la exposición de motivos es fundamental en esto. Más o menos por ahí la respuesta, Ariane. Muchas gracias, doctor. Para finalizar, otro de nuestros asistentes nos consultan lo siguiente. Entonces, ¿es factible una MC fuera del proceso recurriendo al PJ en lugar al árbitro de emergencia antes de instaurarse el tribunal arbitral? Claro, es decir, se puede, mejor dicho, sí he escuchado la ponencia inclusive del anterior expositor, ¿no? Que nos hablaba del árbitro de emergencia, que podría dictar la medida cautelar, pero si nos vamos a sí se puede, como lógico, presentar una solicitud de medida cautelar ante el Poder Judicial. Y luego de eso, instalado el tribunal arbitral, se tiene que poner conocimiento por el juzgado o por alguna de las partes, por las partes interesadas. Les voy a contar varios casos, desgraciadamente casos negativos, ¿sí? Evidentemente de mala fe procesal. Por ejemplo, en un caso de Ica, donde salió la medida cautelar en Huancayo. Tiene un caso en Tacna, donde salió la medida cautelar en Guarochirí. Cosas de ese tipo. Yo soy bien sincero, o sea, también creo que el público que nos está escuchando y nos está viendo va a analizar y sacar una rápida reflexión. ¿No llama la atención, por entre comillas, algo de esto? Y o coincidencia,
cuando ya nos toca revisarlo, las revocamos inmediatamente porque no tienen ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Normalmente a veces veo muchos actos de mala fe. ¿Sí? Quien les habla en un proceso X, no puedo dar las partes, bastante complejo. Nos han recusado 2 veces, nos han presentado acciones de amparo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no confirmamos una medida cautelar que fue que la obra estaba en un determinado departamento del sur del Perú, la medida cautelar salió en otro departamento del Perú, sin fundamento, es decir, discúlpeme la palabra, paupérrimo el fundamento, y llama la atención por no decir otras cosas, ¿no? Entonces, regresando a la consulta formulada por el participante, sí se pueden dictar medidas cautelares en el Poder Judicial. También lo podría ser como lógico este famoso árbitro de emergencia. Pero lo más común es que sea en el Poder Judicial, ¿cómo se llama? Ante pues el requerimiento mismo de la supuesta parte afectada, ¿no? Y ya será el tribunal arbitral quien terminará de decidir la. Por ahí más o menos la respuesta. Sí, Ariana. Nuevamente muchas gracias, doctor. Y bueno, para finalizar, lo invito pues a poder concluir con alguna reflexión o conclusión general sobre el tema abordado para conocimiento de todos nuestros asistentes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como conclusión fundamental, es decir, yo sí soy un creyente de los medios alternativos. Estoy en medios alternativos desde el año 1997. Trabajaba en una institución que se llamaba PENAC y mirábamos conciliación. Teníamos un proyecto del Banco Interamericano y hacíamos conciliación en Villa El Salvador, me acuerdo, e Independencia. Y se hizo conciliación en muchos niveles, en juzgados, con comunidades nativas, etc. Y siempre las conclusiones son las mismas. Son buenos medios. El ideal y lo idóneo sería que todo se viera por Poder Judicial. Pero la conciliación, que no se le ha dado, creo yo, la oportunidad del caso, debería aumentarse más. El arbitraje que ha cobrado vida en el caso peruano bastante. Es una institución muy importante para resolver controversias en múltiples tipos de actividades, a nivel nacional e internacional. La tendencia, y prácticamente unánime, es alejarlo de la injerencia del Poder Judicial en los distintos países del mundo. No vayamos en contra. Eso no quiere decir que esto no se pueda mejorar. Hay bastantes cosas, llámese la ley de arbitraje, como la ley de contrataciones, que pueden mejorarse. Mejorarse también con la convocatoria de toda la gente que podemos aportar un poquito, porque nadie sabe todo de todo. Se pueden generar foros, se pueden generar proyectos para discutirlos, para mejorarlos, etcétera. Hacer algo más participativo, porque una norma de esa manera se enriquece. Pero nuevamente, siempre vamos a propugnar un arbitraje libre, un arbitraje libre de injerencias, que sean las participaciones en su momento, ya sea recurso de anulación, colaboración judicial, apoyo o asistencia a la labor de los árbitros por parte del Poder Judicial, y cuando hay que llamar la atención, se llamará. Pero sobre todo el énfasis en formar gente con valores y principios. Podemos tener muy buenas normas, pero si no tenemos operadores, llámese, no solamente los árbitros, en los litigantes, y buenos litigantes en el sentido de actuar de buena fe, no desarrollar mala fe procesal, eso va a contribuir al desarrollo del arbitraje y para que haya una mejor imagen del arbitraje a nivel peruano. Hay mucha gente que trabaja con esmero en el arbitraje. ¿Han existido gente con problemas? ¿Lo han reconocido? Sí. Pues bien, eso hay que hacerlo a un costado y seguir adelante. Por uno no podemos manchar a todo el grupo. ¿Sí? La idea siempre va a ser eso, buscar mejorar. Y creo que estos eventos como los que realiza el CAE aportan a eso, a la reflexión. ¿Sí? Instituciones como la que estamos viendo, ¿son perfectibles? Efectivamente, son perfectibles. ¿Hay que trabajar por mejorarlas? Sí. Pero nuevamente, el tema de la interferencia del Poder Judicial debe ser muy medida, muy
muy discutida antes de poder hacerlo, sino lo que hace es precisamente entorpece la labor propia de los tribunales arbitrales. Bueno, por mi parte, muchas gracias, muchas gracias. Agradezco nuevamente a CAE por la invitación y con todo gusto para servir. Muchas gracias, doctor, a nombre del CAE y de cada uno de los asistentes que nos hacen llegar sus saludos y su aprecio a través del chat. Gracias por su tiempo y por su ponencia. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, para finalizar, quiero darle las gracias nuevamente al doctor Segarra, así como agradecer a los expositores. Asimismo, hago extensivo el saludo, así como el agradecimiento por cada uno de los integrantes del CAE. Cabe resaltar el aprecio y los saludos de cada uno de nuestros asistentes hacia los expositores. Y bueno, quiero agradecer a todos por su participación y recordarles que el curso se desarrolla todos los miércoles a partir de las 6 p.m. Nos encontramos el próximo miércoles 16 de febrero. Muchas gracias a todos los participantes y buenas noches.